Yo antes sentía tanto a Dios, antes lloraba en la adoración, antes era tan ferviente. ¿Te suena familiar, hermano o hermana? Vives del recuerdo de una experiencia espiritual que tuviste hace años, aquel campamento, aquella conferencia, aquel altar donde dijiste que ibas a cambiar. Pero han pasado meses, años, y lo único que queda es la nostalgia. No hay fuego, no hay obediencia, no hay fruto, solo el recuerdo de un momento que nunca se convirtió en un estilo de vida. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Escúchame con atención, porque yo, Charles Haddon Spurgeon, predicador, durante más de 40 años en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, te digo una verdad que nadie te dice. La nostalgia espiritual es el opio del cristiano tibio. Te permite recordar la fe sin vivirla, celebrar el pasado sin confrontar el presente. Hace que te sientas espiritual sin tener que cambiar nada. Hace que llores por lo que perdiste sin hacer nada por recuperarlo. Y hermano, eso no es arrepentimiento, es sentimentalismo barato, disfrazado de espiritualidad. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon. Durante 40 años prediqué más de 3.600 sermones en el púlpito más grande de Londres. Vi a miles convertirse, vi a cientos recaer. Y si hay algo que aprendí en medio de mis propias depresiones profundas, en medio de las noches donde casi renuncié al ministerio, en medio de las batallas que casi me destruyen, es esto: recordar la gloria pasada sin buscar la gloria presente te convierte en una momia espiritual. Estás técnicamente preservado, pero completamente muerto. Y Dios no te llamó a ser un museo de experiencias pasadas. Dios te llamó a ser un río vivo de gracia presente. Ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo crucial. Deja tu like en este video ahora mismo, porque cada like le dice estratégicamente a YouTube que este mensaje necesita alcanzar a más personas que están atrapadas en la cárcel de la nostalgia espiritual, gente que vive mirando hacia atrás, gente que está espiritualmente paralizada por los recuerdos. Y escribe en los comentarios la palabra presente si estás decidido a dejar de vivir del pasado y comenzar a buscar a Dios con la misma intensidad. Hoy, ahora, en este momento, escribe presente en los comentarios. Este simple acto es tu primera declaración de guerra contra la nostalgia espiritual. Es tu voto público de que hoy dejas de ser un cristiano de museo. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo. Activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas. Gente como tú que está cansada de la mediocridad espiritual. Gente como tú que quiere la verdad bíblica sin compromiso. No dejes que este mensaje se pierda en el algoritmo. Suscríbete ahora. Déjame contarte algo que viví en el año 1858. Fue uno de los momentos más peligrosos de mi ministerio espiritual. Yo tenía solo 24 años y predicaba ante multitudes de más de 10,000 personas. Cada domingo, Dios se movía poderosamente, almas se convertían milagrosamente. El avivamiento estaba en su punto más alto. Y entonces sucedió algo devastador. Me enfermé gravemente durante semanas. Mi cuerpo colapsó. Mi mente se oscureció. La depresión me atacó con una ferocidad que nunca antes había conocido. Y en medio de esa oscuridad, el enemigo comenzó a susurrar en mi oído: Charles, ¿recuerdas cuando Dios te usaba poderosamente? ¿Recuerdas cuando sentías su presencia tan cerca? ¿Recuerdas aquellos días de gloria? Eso terminó. Nunca volverás a ser el mismo. Y hermano, te confieso algo. Casi caigo en esa trampa. Casi me rendí a la nostalgia.
Casi me convencí de que mis mejores días habían quedado atrás. Casi acepté que el fuego se había apagado para siempre. Pero entonces el Espíritu Santo me confrontó con Jeremías, capítulo 2, versículo 2, donde Dios le dice a Israel: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Y entendí algo que revolucionó mi vida. Dios no estaba llamando a Israel a quedarse atrapado en la nostalgia. Dios estaba llamando a Israel a recordar para regresar, no para llorar por el pasado, sino para volver al presente con el mismo fervor. Escúchame, hermano, la nostalgia espiritual tiene 3 síntomas letales, y si no los identificas, te matarán lentamente. Es como un cáncer invisible que consume tu alma desde adentro. Mientras tú sonríes en la iglesia, mientras levantas las manos en la adoración, mientras finges que todo está bien. Primer síntoma: glorificas el pasado, pero menosprecias el presente. Siempre hablas de lo que Dios hizo hace años, pero nunca de lo que Dios está haciendo hoy. Siempre cuentas testimonios antiguos, pero no tienes testimonios frescos. Siempre dices: Dios me usó, pero nunca dices: Dios me está usando. Hermano, eso es evidencia de muerte espiritual. Un árbol vivo da fruto cada temporada. Un árbol muerto solo tiene recuerdos de cuando dio fruto. La pregunta no es: ¿Dios te usó alguna vez? La pregunta es: ¿Dios te está usando ahora? Si tu única evidencia de vida espiritual son eventos que sucedieron hace 5 años, 10 años, 20 años, entonces no tienes vida espiritual, tienes un obituario. Conocí a un hombre en mi congregación que siempre hablaba de un avivamiento que experimentó en su juventud. Cada testimonio comenzaba con: recuerdo cuando Dios, recuerdo aquella noche, donde recuerdo aquel fuego. Pero cuando le preguntaba: ¿y qué está haciendo Dios en tu vida?, ahora se quedaba en silencio. Cuando le preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que oraste con intensidad?, no tenía respuesta. Cuando le preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste?, buscando a Dios, evadía la pregunta. Hermano, ese hombre estaba espiritualmente muerto, pero se consolaba con los recuerdos de cuando estuvo vivo. Y la nostalgia lo mató lentamente, hasta que un día dejó de venir a la iglesia, dejó de buscar a Dios y murió en su tibieza. Segundo síntoma: lloras por lo que perdiste, pero no haces nada por recuperarlo. Te lamentas por la frialdad de tu corazón, pero no oras. Te quejas de que ya no sientes a Dios, pero no lees la Escritura. Te duele haber perdido tu primer amor, pero no te arrepientes verdaderamente. Hermano, las lágrimas sin arrepentimiento no son otra cosa que autocompasión. Las emociones sin obediencia no son otra cosa que sentimentalismo barato. Dios no te llamó a llorar por tu condición espiritual. Dios te llamó a cambiarla. Escúchame con atención, porque esto es devastador. La diferencia entre el arrepentimiento genuino y la nostalgia espiritual es esta. El arrepentimiento dice: pequé y voy a cambiar. La nostalgia dice: extraño cuando no pecaba, pero no voy a hacer nada diferente. El arrepentimiento produce transformación. La nostalgia produce parálisis. El arrepentimiento te lleva de regreso a Dios. La nostalgia te mantiene exactamente donde estás solo, que ahora estás triste por estar ahí. Durante una de mis crisis depresivas más profundas, recuerdo haber pasado días enteros llorando por mi condición espiritual. Lloraba porque no sentía a Dios. Lloraba porque mi fe parecía muerta. Lloraba porque recordaba días mejores. Pero un día el Espíritu Santo me confrontó con una pregunta que cambió todo. Charles, ¿estás llorando para cambiar o estás llorando para consolarte?
y entendí que mis lágrimas se habían convertido en un escape emocional en lugar de un catalizador para la acción. Ese día dejé de llorar y comencé a orar. Dejé de lamentarme y comencé a arrepentirme. Dejé de recordar y comencé a obedecer. Tercer síntoma: usas el pasado como excusa para no buscar a Dios en el presente. Dices, ya no soy el mismo Dios, ya no se mueve como antes. Ya pasó mi tiempo de intimidad con Dios. Hermano, esas son mentiras del enemigo diseñadas para mantenerte en esclavitud espiritual. Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si hay distancia entre tú y Dios, no es porque Dios se movió, es porque tú te alejaste. Y si tú te alejaste, entonces tú puedes regresar. Pero aquí está el engaño más sutil de la nostalgia espiritual. Te hace creer que tu mejor época espiritual ya pasó, que ya viviste tu momento con Dios, que ahora solo te queda sobrevivir espiritualmente hasta que mueras. Te roba la esperanza de restauración, te roba la expectativa de que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, te convierte en un veterano espiritual cínico que ya no cree en milagros, porque ya no los experimenta. Hermano, eso no es madurez espiritual, es muerte disfrazada de experiencia. Durante mis años más oscuros de depresión, cuando el peso de la angustia era tan abrumador que apenas podía levantarme de la cama, aprendí algo profundo sobre la nostalgia espiritual. El enemigo quiere que vivas en el pasado, porque mientras vivas allí, no vivirás en el presente. Y si no vives en el presente, no puedes buscar a Dios hoy, no puedes obedecer a Dios ahora, no puedes experimentar su gracia en este momento. La nostalgia te paraliza espiritualmente, te convierte en estatua de sal, como la esposa de Lot, mirando hacia atrás mientras el juicio de Dios se acerca. Hermano o hermana, déjame hablarte con ternura pastoral, porque sé que muchos de ustedes están sufriendo genuinamente. Sé que muchos sienten que perdieron algo precioso. Sé que muchos sienten que Dios estaba cerca y ahora está lejos. Y quiero que sepas esto, no estás solo. Yo también pasé por eso. Miles de creyentes han pasado por eso. Pero aquí está la diferencia entre los que se recuperan y los que mueren espiritualmente. Los que se recuperan no se quedan en la nostalgia. Los que se recuperan usan el recuerdo del pasado como combustible para buscar a Dios en el presente. Los que se recuperan dicen, si Dios lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo, y lo buscan con desesperación. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 al 5. No es simplemente un regaño divino, es un mapa de restauración. Primero, reconoce que has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No puedes regresar a donde no admites que te fuiste. No puedes recuperar lo que no reconoces que perdiste. La nostalgia espiritual te hace decir, extraño aquellos días. El arrepentimiento genuino te hace decir, me alejé de Dios y necesito regresar. Segundo, arrepiéntete genuinamente. Arrepiéntete no significa sentir culpa. Arrepiéntete significa cambiar de dirección. Significa dejar de vivir en los recuerdos y empezar a vivir en obediencia presente. Significa dejar de llorar por lo que perdiste y empezar a hacer lo necesario para recuperarlo. El arrepentimiento verdadero siempre produce acción, no se queda en la emoción, se mueve hacia la transformación. Tercero, haz las primeras obras. Aquí está el secreto que la mayoría ignora. Si quieres recuperar tu primer amor, tienes que hacer las primeras obras. No puedes recuperar la intimidad con Dios sin hacer lo que hacías cuando tenías esa intimidad. Si antes orabas 2 horas al día y ahora oras 5 minutos, obvio que perdiste la intimidad. Si antes leías la palabra con hambre voraz y ahora la lees con obligación religiosa, obvio que perdiste el fuego. Si antes adorabas con lágrimas de gratitud
y ahora adoras con indiferencia mecánica. Obvio que perdiste tu primer amor. Hermano, la nostalgia espiritual te hace pensar que puedes recuperar la gloria sin recuperar la disciplina. Te hace creer que puedes tener la experiencia sin la obediencia. Te hace soñar con el fruto sin plantar la semilla. Pero Gálatas, capítulo 6, versículo 7, declara claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras nostalgia, cosecharás amargura. Si siembras arrepentimiento, cosecharás restauración. Déjame llevarte más profundo. Quiero que entiendas por qué la nostalgia espiritual es tan peligrosa. La nostalgia espiritual te roba 3 cosas críticas que necesitas para vivir victoriosamente. Primero, te roba la fe presente. La fe bíblica no es recordar lo que Dios hizo. La fe bíblica es confiar en lo que Dios está haciendo y hará. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es el recuerdo de lo que ya pasó. Cuando vives en nostalgia espiritual, tu fe mira hacia atrás, en lugar de mirar hacia adelante. Te enfocas en lo que Dios hizo en el campamento de hace 5 años, en lugar de lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Y hermano, un Dios que solo actuó en el pasado es un Dios muerto. Nuestro Dios es el Dios que era, que es y que ha de venir, no el Dios que era y ya no está. Segundo, te roba el gozo presente. El gozo del Señor no viene de recordar experiencias pasadas. El gozo del Señor viene de caminar con Él ahora. Salmo 16, versículo 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, no en tus recuerdos. La nostalgia produce melancolía. No gozo produce tristeza, no celebración. Puedes llorar por las experiencias del pasado, pero esas lágrimas no son de gozo, son de lamento. Y Dios no te llamó a una vida de lamento perpetuo. Dios te llamó a una vida de gozo inagotable. Tercero, te roba el propósito presente. Dios tiene un plan para tu vida. Hoy no solo para tu vida, de hace 10 años. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nota que dice, tengo, no tuve. Dios tiene un propósito para ti hoy, tiene un llamado para ti ahora, tiene una misión para ti en este momento. Pero si vives atrapado en la nostalgia del pasado, nunca descubrirás el propósito del presente. Nunca cumplirás la misión de hoy, porque estás demasiado ocupado llorando por la misión de ayer. Hermano o hermana, quiero confrontarte con amor, pero con firmeza. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar viviendo en el pasado? ¿Cuántos años más vas a pasar hablando de lo que Dios hizo en lugar de buscar lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántas oportunidades más vas a perder porque estás mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante? El tiempo es corto, la vida es breve, la eternidad se acerca y cada día que pasas atrapado en nostalgia espiritual es un día que nunca recuperarás. Ahora déjame darte pasos prácticos específicos para romper las cadenas de la nostalgia espiritual y volver a tu primer amor. Estos no son consejos teóricos, son pasos que yo mismo seguí cuando enfrenté este peligro en mi propia vida. Paso 1. Confiesa honestamente tu condición espiritual actual. No la endulces, no la justifiques, no la compares con otros. Di la verdad. He perdido mi primer amor. He dejado de buscar a Dios con intensidad. He cambiado la intimidad por la religiosidad. He cambiado el fuego por la rutina. He cambiado la pasión por la tradición. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.
promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no puedes confesar lo que no reconoces. Paso 2. Elimina toda excusa que te impide buscar a Dios hoy. No digas, ya no tengo tiempo como antes. Si tuviste tiempo antes, puedes encontrar tiempo ahora. No digas, ya no siento lo mismo que antes. Los sentimientos siguen a la obediencia, no la preceden. No digas, Dios ya no se mueve como antes. Dios no cambió, tú cambiaste. Romanos, capítulo 12, versículo 1, te llama a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. No dice, presenta tus excusas, presenta tus justificaciones, presenta tu cuerpo, tu tiempo, tu energía, tu voluntad. Paso 3. Regresa a las disciplinas espirituales básicas que abandonaste. Si dejaste de orar 1 hora al día, regresa a esa práctica. Si dejaste de ayunar regularmente, regresa a ese sacrificio. Si dejaste de estudiar la palabra profundamente, regresa a esa hambre. Si dejaste de adorar apasionadamente, regresa a esa entrega. No esperes sentir ganas de hacerlo. Hazlo aunque no sientas ganas, porque la obediencia precede al sentimiento. La disciplina precede a la pasión. Paso 4. Busca rendición de cuentas espiritual. No puedes ganar esta batalla. Solo necesitas hermanos que te confronten, que te pregunten, que te desafíen. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encuentra un hermano o hermana en la fe que te pregunte cada semana: ¿estás buscando a Dios con intensidad? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás viviendo en tu primer amor? Paso 5. Destruye los ídolos que reemplazaron a Dios en tu corazón. La nostalgia espiritual casi siempre es síntoma de idolatría. Algo o alguien tomó el lugar de Dios en tu vida. Tal vez el trabajo, tal vez una relación, tal vez el entretenimiento, tal vez la comodidad. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Identifica qué tomó el lugar de Dios en tu corazón y destrúyelo sin misericordia. Paso 6. Clama a Dios con desesperación genuina, no con oraciones bonitas, no con palabras religiosas. Clama como un niño que perdió a su padre. Clama como un enfermo que necesita sanidad. Clama como un prisionero que necesita libertad. Salmo 42, versículos 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa es la intensidad que Dios espera. No nostalgia, sino desesperación. No recuerdos, sino hambre. Permíteme ser aún más directo contigo, porque el tiempo apremia y tu alma está en juego. Si después de escuchar este mensaje regresas a tu vida normal sin hacer ningún cambio, entonces este mensaje solo endurecerá más tu corazón. Si escuchas esta verdad y no actúas sobre ella, entonces te vuelves más culpable ante Dios, no menos culpable. Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, no puedes seguir jugando con tu vida espiritual. No puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando tu corazón está frío. No puedes seguir viviendo de recuerdos mientras tu presente está espiritualmente muerto. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16, contiene una de las advertencias más aterradoras de toda la Escritura. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha esas palabras: te vomitaré de mi boca.
Dios prefiere que seas completamente frío, abiertamente rebelde, antes que tibio, religiosamente muerto, pero aparentando vida. ¿Por qué? Porque el cristiano tibio es el más peligroso. Es el que piensa que está bien cuando está muriendo. Es el que cree que tiene vida cuando está espiritualmente cadáver. Es el que vive de nostalgia espiritual recordando cuando estaba vivo, pero negándose a admitir que ahora está muerto. Comparte este video ahora mismo. Compártelo con alguien que conoces que está atrapado en nostalgia espiritual. Compártelo con ese amigo que siempre habla de sus experiencias del pasado, pero nunca tiene testimonios del presente. Compártelo con esa hermana que llora por lo que perdió, pero no hace nada por recuperarlo. Porque cuando compartes esta verdad, no solo ayudas a una persona, liberas un alma del engaño más sutil del enemigo. Durante mis últimos años de ministerio, cuando mi cuerpo estaba quebrantado por la enfermedad, cuando la gota me atacaba despiadadamente, cuando el reumatismo hacía cada movimiento una agonía, cuando la depresión amenazaba con consumirme completamente, el enemigo volvió a susurrarme: Charles, tus mejores días quedaron atrás. Ya no eres el predicador que fuiste. Dios ya no te usa como antes. Deberías retirarte, rendirte, aceptar que terminó. ¿Y sabes qué hice? Rechacé esa mentira con cada fibra de mi ser. Me arrodillé en mi habitación con lágrimas corriendo por mi rostro, con dolor atravesando mi cuerpo, y clamé a Dios: Señor, si tengo un solo sermón más en mí, úsame. Si tengo un solo aliento más en mis pulmones, que sea para tu gloria. No viviré de recuerdos, viviré en obediencia presente hasta mi último aliento. Y Dios me dio fuerzas. Prediqué con poder hasta el final. Vi almas convertirse hasta mi último día en el púlpito. No porque fuera especial, sino porque me negué a vivir en nostalgia espiritual. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a cerrar este video y regresar a tu vida de nostalgia espiritual? ¿O vas a levantarte de donde estás, arrepentirte genuinamente y buscar a Dios con la misma intensidad con la que lo buscabas antes? La decisión es tuya, pero te advierto, no tienes tiempo que perder. Suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita. Deja tu comentario abajo contándonos qué decisión estás tomando hoy. Y recuerda esto: Dios no te llamó a ser un museo de experiencias pasadas. Dios te llamó a ser un río vivo de gracia presente. El pasado fue glorioso, pero el presente puede ser más glorioso todavía si te arrepientes, si regresas, si haces las primeras obras. Termino con esta oración sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, te pido que confrontes cada corazón que ha escuchado este mensaje. Señor, destruye toda nostalgia espiritual que está matando a tus hijos. Rompe las cadenas de la mediocridad religiosa. Llama a tus ovejas perdidas de regreso al redil. Restaura el primer amor que se ha enfriado. Enciende el fuego que se ha apagado, y que hoy no sea un día más de nostalgia, sino el día del arrepentimiento genuino y la restauración sobrenatural. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén.